Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Job capítulo 15. Activa tu fe, el gusto por la felicidad. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota del capítulo del día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este otro día de vida que nos has dado. Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas para ser transformados por ti conforme a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en los días que tu Padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí en sus santos no confía, y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparando día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares y habitó sus ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durará sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, este capítulo 15 es un capítulo en el que volvemos a escuchar a Elifaz. Y Elifaz la primera vez exhortó a Job, él lo reprendió, fue duro con Job, pero vimos que lo hizo de manera un poco más amable y sutil. Sin embargo, en este capítulo ya Elifaz se viene con todo a exhortar a Job, a regañar a Job, a llamarle la atención a Job, y es muy duro con Job. Vamos a ver algunas de las cosas que Elifaz le dice a Job, y en primer lugar le dice que si es que él se cree muy sabio, porque todo lo que está diciendo Job
dice que son palabras inútiles y con razones sin provecho. Imagínate la dureza con la que Elifaz le está hablando, el amigo a Job le está hablando. Y le está diciendo, no, es que todas tus palabras son inútiles, Job. Todo lo que tú estás diciendo, que tú confías en Dios, porque recordemos los capítulos anteriores, Job le está diciendo, Señor, en ti está mi esperanza, en ti yo voy a esperar. Señor, en ti yo voy a confiar, yo sé que yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Recordemos que esos capítulos anteriores nos hablan de un Job que a pesar de estar pasando por pruebas, por luchas y por dificultades, él sigue confiando en el Señor. Pero aquí Elifaz le está diciendo, Job, tus palabras son inútiles y razones sin provecho. Es decir, le está diciendo, son puras palabrerías. Que Job, ¿tú crees que con decir esas cosas entonces ya estás bien delante de Dios? Porque le estás diciendo a Dios que confías en Él, entonces como que ya todo está bien. No, no, Señor. Y le está diciendo, tú también disipas el temor y menosprecias la oración delante de Dios. Le está diciendo, ¿tú no tienes temor de Dios, Job? O sea, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? A ver, Job, ¿dónde quedó tu temor de Dios? Y Job, tú estás menoscabando la oración. Le está diciendo, Job, tú estás despreciando la oración. Estás haciendo una oración sin sentido, como aquella persona que está orando sin fe, o aquella persona que está orando pero ni siquiera entiende qué es lo que está orando, o esa persona que está orando pero ni siquiera sabe qué es lo que está pidiendo. O sea, este amigo de Job le critica a Job hasta la forma de orar. Imagínate, no porque es que tú no estás orando como yo oro, es que tú deberías orar de tal manera. Y seamos honestos, creo que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de orar y aunque todos sabemos que la oración es hablar con Dios y esperar a que Dios nos responda, ¿verdad? O sea, ¿la oración qué es? La oración es hablar con Dios y esperar a que Dios nos responda. Eso es la oración. No solamente hablar con Dios, sino esperar a que Dios nos responda. Todos sabemos que eso es la oración, pero algunas personas oran de manera fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, poder de Dios desciende en este lugar. Otras personas tal vez oran con mayor suavidad. Señor, hoy presento delante de ti mi petición. Mira este día de vida. Hoy yo te pido, glorifícate en el nombre de Jesús. Y mira que de pronto cada uno de nosotros ora de una manera diferente. Pero aquí Elifaz le está diciendo, no, Job, es que tú ni siquiera orar sabes, es que ni siquiera puedes orar, es que la forma como tú oras es incorrecta, tú la estás menoscabando, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Mira tan duro que está haciendo su amigo que le está diciendo, yo no soy el que te está condenando, Job, yo no soy el que te está hundiendo, tú mismo te estás condenando con tus palabras, tú mismo te estás hundiendo con esa forma de orar, tú mismo te estás hundiendo con esas declaraciones porque tú no te estás arrepintiendo, Job. Tú estás simplemente hablando con Dios, pero tú mismo te estás condenando. O sea, qué amigo tan fuerte y tan duro y podríamos decirlo tan cruel porque recordemos que Job está enfermo, está en llagas, está rascándose con un tiesto, está de luto, perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió sus bienes, perdió todo y este amigo tiene esa dureza de corazón para venir a decirle es que no, tú ni siquiera sabes orar. Terrible, ¿no? Terrible que en medio de un luto, terrible que en medio de un duelo y vengan personas a decir, es que usted no sabe orar, es que usted no sabe cómo hablar con Dios. Terrible que en medio de una enfermedad, una persona ahí postrada en una cama y entonces viene alguien y le dice, pero ore, 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 es que no lo ve orar. A ver, es que usted no se ha aliviado es porque no está orando. A ver, yo lo quiero ver orando. Porque hay personas que hablan así y son muy fuertes para hablarle a una persona que está pasando por un momento de dificultad, en vez de decirle, ven, yo te voy a ayudar a orar, oremos juntos. O tomarle la manito y decir, voy a orar por ti. ¿Sí? Si puedes repetir conmigo, vas a repetir conmigo. O acercarse y decirle, vamos a colocar una alabanza. Yo sé que ahorita no te puedes levantar de esa cama, pero Dios te va a levantar. Vamos a adorar mientras el Señor hace su obra en tu vida y colocas una alabanza y cantan juntos,
Pero no, hay gente que es muy dura. A ver, mijito, es que no lo veo orar. A ver, párese de ahí, porque es que, a ver, es que usted no lo ve hacer guerra espiritual, no lo veo clamar, no lo ve interceder. Tal vez la persona enferma tomando medicamentos y, ay, pero a ver, ¿por qué no se ha metido en 3 días de ayuno? Es que usted ni siquiera sabe ayunar. Si por lo menos hiciera 3 días de ayuno, el Señor lo levantaba de esa situación. Porque a veces es muy fácil juzgar desde afuera. Pero qué difícil es encontrar empatía con las personas que están pasando por una situación difícil, por una situación particular. Y entonces este amigo empieza a decirle a Job, a ver Job, ¿será que es que tú naciste primero que Adán? A ver, obvio no. La palabra nos dice que el primero que nació fue Adán. Pero él empieza a decir un poco de argumentos donde dice, oh, tú fuiste formado antes que los montes, antes que los collados, antes que las plantas, pues obvio no, o sea, el Señor primero formó las plantas, los montes, los animales antes que formar al hombre. Le dice, oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría, es decir, le está diciendo, o es que tú te crees más sabio que todos. Tú crees que tú eres el único que escucha la voz de Dios, Job, y como que ninguno más escucha la voz de Dios. O es que tú sabes algo que nosotros no sepamos, Job. A ver, dinos si es que tú sabes algo que nosotros no sepamos. Y entonces este amigo le dice algo que, uy, Dios mío, yo digo, pero ¿cómo le dice estas cosas? Le dice, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en vías que tu padre. Es decir, le está diciendo, mira Job, nosotros tenemos canas y estas canas valen porque nosotros somos mucho más viejos que tú y hasta mucho más viejos que tu papá. Así que estas canas se respetan. Básicamente ellos pensaban que tenían más sabiduría que Job por el hecho de ser más ancianos. Pensaban que tenían más sabiduría que Job por el hecho de ser más viejos. Pensaban que tenían más autoridad que Job o más comunión con Dios por el hecho de ser mayores. Y es que esto no se trata de ser mayores solamente en años. Esto se trata de ser ancianos, pero en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ellos estaban diciendo, a ver, Job, jalémosle al respetico. Sí, jalémosle al respetico, Job. Porque tú nos tienes que respetar a nosotros. Hombre, si es que el que está ahí en la cama postrado, el que está enfermo es Job. Pero ellos están más interesados es en el respeto que se les debe dar a ellos que realmente en la situación que está viviendo Job. Y dice lo siguiente, dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura te dicen. Ellos le están diciendo, Job, nosotros vinimos a consolarte de parte de Dios y si tú nos rechazas a nosotros, estás rechazando a Dios. O sea, imagínate el nivel que ellos pensaban tener de autoridad, que ellos de verdad se estaban creyendo que todas esas palabras que ellos le estaban diciendo a Job venían de parte de Dios y que ellos eran los mensajeros de Dios, mejor dicho, ellos eran los que estaban hablando de parte de Dios para Job. Y además de eso tienen el descaro de decir que le están hablando con dulzura a Job. Ellos ni siquiera se han dado cuenta de lo crueles que han sido con Job y de lo fuertes que han sido con Job. Ellos piensan que le están hablando con dulzura. Ellos piensan que le están hablando con ternura. Ahora, vuelvo a reiterar algo que les he dicho en capítulos anteriores. Ellos no son los pastores de Job. Porque una cosa es cuando una persona viene a pedir consejería, pastor, me está pasando esto, te dice la palabra y entonces tu pastor te habla con toda la autoridad y te dice, mira, la Biblia dice esto, y te exhorta y te llama la atención. Eso es correcto. Pero es que aquí no eran los pastores de Job, aquí eran unos amigos que vinieron supuestamente a consolarlo, pero realmente estaban siendo muy crueles con Job. Y entonces ellos le estaban diciendo, si tú nos rechazas a nosotros, estás rechazando a Dios, cuando Dios en ningún momento les había dado esa autoridad o les había dicho que fueran a consolar a Job. Eran palabras que simplemente salían del corazón y de la boca de estos amigos. Ahora recordemos que estos amigos tenían la teología correcta, pero la práctica incorrecta. ¿Sí? Ellos trataron de hablarle palabra de Dios, ellos trataron de hablarle
Biblia a Job, pero solamente hablaban porciones, partes de la escritura o partes de lo que, eh, lo que Dios nos enseña en su palabra, pero no tenían el contexto completo. Ya sabemos que ellos ni siquiera sabían que el que estaba detrás de todo esto era el diablo. No sabían la guerra espiritual, no sabían todo lo que estaba ocurriendo y, y bueno, ellos hablaban según su propio parecer. Pero ellos de verdad estaban convencidos que estaban hablando de parte de Dios. Y aparte de eso le dicen en el versículo 12, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Ellos están diciéndole, Job, si tú nos rechazas a nosotros, es como que tu espíritu se está volviendo en contra de Dios. Y por eso es que salen estas palabras de tu boca, Job. Y le dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí nuevamente volvemos a la teología correcta, pero la práctica incorrecta. Elifaz le está diciendo, mira, Job, el hombre impío delante de Dios no se puede justificar. Eh, una persona que hace lo malo recibe castigo, una persona que se aleja de Dios, pues obviamente va a recibir castigo y se hace abominable delante de la presencia de Dios. Y le está diciendo Elifaz, escúchame, Job, escúchame y yo te mostraré. Elifaz le decía, mira, si tú me oyes a mí, vas a encontrar respuestas. Si tú me oyes a mí, entonces tú vas a salir de ese problema. Si tú me oyes a mí, entonces tú vas a salir de esa situación en la que te encuentras. Yo te voy a contar, Job, lo que yo he visto. Y entonces empieza a decirle, Job, mira, eh, eh, los, los, los impíos van a ser atormentados en sus días, van a ser atormentados en su dolor. El número de años está escondido para el violento, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él, él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada, es decir, una persona que hace lo malo recibe muchas consecuencias malas, no va a poder disfrutar del pan y es más, va a decir, ¿y en dónde está el pan? ¿Dónde está eh, mi ayuda? Sabe que está preparado para las tinieblas, va a recibir tribulación, va a recibir angustia, y entonces dice que todo esto ocurre por cuanto ese hombre malo extendió su mano contra Dios. Ahora el problema es que Elifaz le está diciendo a Job, tú eres ese hombre malo, tú eres el que extendió su mano contra Dios y por eso te están ocurriendo todas estas cosas tan terribles. Y si bien es cierto que alguien que extiende su mano contra Dios recibe un castigo terrible, eso es cierto, eso es verdad, en eso Elifaz tenía razón. En lo que no tenía razón es que efectivamente Job nunca había extendido su mano contra el Señor. Por eso, mira, creo que es muy importante que podamos aprender y entender lo que es una teología correcta con una práctica incorrecta. Porque esto no solamente ocurre en la vida de Job o en la vida de los amigos de Job, que dicen las cosas correctas, pero lo hacen en el momento incorrecto. Esto puede ocurrir en nuestras vidas cuando alguien viene y te dice porciones de las escrituras, pero en un momento incorrecto, es decir, no encaja una cosa con la otra. O cuando tú vas a exhortar a alguien y le llamas la atención a alguien o le vas a hablar a alguien, no solamente exhortarlo, sino tal vez dar una palabra de aliento. Y aunque el versículo bíblico puede ser correcto, está en el momento incorrecto porque no está alineado a lo que Dios quiere decir, al tiempo de Dios, al momento de Dios, etcétera, sino también en nuestro diario vivir. Mira cómo hay personas que tienen una teología correcta, pero una práctica incorrecta. Me explico. Por ejemplo, personas que saben que servir es bueno. ¿Tú sabes que servir es bueno? Claro que sí. O sea, nosotros tenemos que servir al Señor. No puede existir un cristiano que ya conozca la palabra, que sea maduro en la fe, que lleve años de conocer al Señor, que no sirva en su congregación. Nosotros sabemos que una de las prácticas del cristiano, una de las disciplinas del creyente es el servicio. La teología es correcta, pero cuando la práctica es incorrecta, cuando al servir dejas de darle el primer lugar a Dios.
dejas de orar, dejas de congregarte. Mira que hay personas que llegan a la congregación, reciben al Señor, se enamoran del Señor, pero cuando empiezan a servir solo quieren servir, servir, servir y se olvidan de recibir, ya no se vuelven a sentar en un culto, sino que ya todo el tiempo quieren estar de pie o quieren estar por allá afuera como quieres, mirando los carros, mirando la calle, pero ya les pica la silla dentro de la iglesia. Quieren estar en la alabanza, pero ya no se hacen dentro del público para adorar en otro culto, adorar, alabar, exaltar. Quieren estar en danzas y servir en danzas, pero cuando están dentro del auditorio, dentro del público, dentro de la iglesia en general, ni siquiera levantan las manos, ni siquiera adoran, sino que están mirando para un lado, mirando para el otro, mirando a ver quién entra, quién sale. Entonces, aunque servir es una teología correcta, se vuelve incorrecto en la práctica cuando te olvidas de recibir del Señor, cuando te olvidas de dar el primer lugar a Dios, cuando te olvidas de tener esa intimidad con Dios. Recuerda que actividad no es lo mismo que intimidad. Tú no te vas a salvar por la mucha actividad que tengas, sino precisamente por esa intimidad que tengas con Dios. Ahora, fruto de esa intimidad con Dios, fruto de esa relación con Dios, es que tú vas a disponer tu corazón para servir, pero ya lo vas a hacer de la manera correcta, sin quitarle ese primer lugar a Dios. Te lo pongo en un ejemplo sencillo. ¿Qué tal que un esposo y una esposa, bueno, ellos se casan, ¿por qué? Porque se aman, porque se enamoraron, porque dijeron, ay, es la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida, le quiero dar besitos, le quiero dar abracitos, quiero estar con esa persona, y se casan. Y en un principio, pues todo fluye muy lindo, hay amor, hay besos, hay cariño. La esposa tiene la casa bien linda, el esposo empieza a trabajar para proveer, traer el mercado, traer el arroz, el pan, la leche. Pero de pronto el esposo empieza a trabajar, 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 trabajar y ya no tiene tiempo en la casa. Se va tanto a trabajar para proveer para la casa que ya ni siquiera está tiempo en la casa. Ya no le da un beso a la esposa, ya no la abraza, ya no duermen juntos porque tiene un trabajo de día, otro de noche y ya no están juntos. Y aunque puede hacerlo para proveer para el hogar porque es hombre proveedor, la teología es correcta, la práctica es incorrecta porque está dejando a su esposa solita, está dejando la casa solita, está dejando el lecho vacío y ahí empiezan a ocurrir grietas dentro del hogar que hacen que el hogar se desbarate. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Creo que hemos aprendido muchísimo de este libro de Job acerca de teologías correctas con prácticas incorrectas. Nosotros tenemos que esforzarnos para que Dios nos dé siempre la sabiduría y en todo lo que hagamos tengamos una teología correcta con una práctica correcta. Si vas a dar una consejería, la teología correcta con la práctica correcta. Si vas a servir, una teología correcta con una práctica correcta. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos en cada paso que demos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, que nosotros nunca vayamos a juzgar con crueldad. Tu palabra declara, no juzguéis para no ser juzgados. Señor, que nosotros no vayamos a juzgar a otros, sino que tengamos la sabiduría para hablar conforme a tu palabra, para hablar conforme a la palabra de Dios y también guiados por tu espíritu para que podamos exhortar y podamos edificar y que las personas puedan crecer tomadas de tu mano. Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, te pedimos ayúdanos a tener la teología correcta con la práctica correcta en todo lo que hagamos, en nuestro servicio, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, Señor, que siempre podamos tener la teología correcta con la práctica correcta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, gracias, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Los amigos de Job querían ser esos consoladores, pero nosotros entendemos que nuestro consolador es el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien viene directamente a consolarnos.
Señor, hoy declaramos bendición, cielos abiertos, bendigo el trabajo, la familia, las finanzas, la salud, el hogar. Declaramos los cielos abiertos en este día. Hoy declaramos que estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sellados con la presencia del Espíritu Santo y que vamos en victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que en Activa tu Fe tenemos servicio todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Activa tu Fe Girardot, viernes 6:30 de la tarde. Y los domingos a las 7 en punto de la mañana y 9 en punto de la mañana. Claro que tenemos muchísimos más servicios, pero quiero que te grabes estos dos horarios. Viernes 6:30 de la tarde, domingos 7 en punto de la mañana y 9 en punto de la mañana. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.